al maestro John Freddy Méndez, a quien saludo en esta noche de una manera muy especial, aquí desde la ciudad de Ibagué. Maestro, buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo el mundo allí? Bienvenidos. Muchas gracias por esta invitación tan especial que nos ha hecho Pedro con este programa tan maravilloso que pues prácticamente ha sido todo un éxito en esta cuarentena. Feliz porque poco a poco vamos saliendo adelante, no nos dejamos de caer a pesar de esta crisis que pasamos, ¿no? Entonces, pues no, feliz aquí de estar con ustedes y de compartir también un rato agradable con ustedes. Bien, maestro, muy buenas noches, bienvenido, como ya anteriormente le dije al espacio. Y bueno, arranquemos con lo que más nos gusta y es hablando precisamente de lo que hacemos y es de teatro. Quisiera en esta noche que usted nos contara cómo fue que le dio, o ese bichito, el bichito del teatro, cómo fue que por allá le picó, y usted cómo empezó en esto, qué le dio por trabajar en el teatro, cómo fue precisamente digamos, este inicio. Bueno, aquí vamos a regresar muchos años atrás, ¿no? Vamos a regresar de cómo arranqué, o sea, ¿qué me motivó o cómo arranqué? Bueno, ¿qué me motivó? Me motivó cuando yo era pequeño, pues yo hacía en el colegio, pues era el que siempre estaba con las ideas de que, bueno, hagamos esto otro. Me gustaba mucho cantar, me gustaba mucho hacer representaciones en las, ¿cómo se llamaban? Centros literarios, en los centros literarios. Entonces, digamos, era como el momento en el que me gustaba a mí sobresalir allí y pues pasarla bien chévere, aprendiendo, jugando con ellos, con mis compañeros, empecé a hacer como estos pinitos de teatro, que todavía no era teatro, sino que simplemente era empezar a explorar un poco el escenario, pero un escenario de colegio. Ya en el año 92, hace 28 años, 28, ¿cierto? No, 18, 28. En el año 92 ya arranqué yo a estudiar, me dio el bichito donde mi madre me dijo, bueno, ella nos apoyaba a todos los hijos, ¿no? Entonces a cada uno elegía lo que quería estudiar y pues a mí me dijo, bueno, ¿usted qué quiere estudiar? Yo dije, no, pues yo quiero estudiar actuación. No hablábamos de teatro, ¿no? Hablábamos, yo quiero estudiar actuación porque quiero ser famoso. Empieza uno con ese cuento, ¿no? Estudiar actuación porque quiero ser famoso y quiero salir en la televisión y que me conozcan y chévere. Entonces, pues arrancamos y ella se fue a buscar una academia. Nos fuimos a buscar una academia. Estuvimos recorriendo varias. En ese tiempo estaba la Rona de Ayazo, estaba la de Fundación Teatral Barajas, estaba la Charla. Ujú. Entonces había varias academias, pero pues también eran costositas, ¿no? Estaban un poco costosas. Entonces, ay, gracias, aquí tengo a quien me... Eso es lo que sucede en vivo, ¿no? Estoy feliz también por eso. Primera vez es en vivo, 100% por Instagram en vivo. Entonces, digamos que estamos explorando, estamos haciendo algo nuevo. Tengo aquí mi camarógrafa, sí, aquí está, eso, gracias, gracias, muchas gracias. Entonces, empezamos a explorar allí entré a la academia de Teatro Barajas, donde pues lo que entramos y dijimos, mi madre primera vez dijo, bueno, si usted quiere estudiar y le preguntó a ellos, ¿ustedes me garantizan que mi hijo vaya a salir en televisión, así sea de extra? Entonces ahí la gente como, ¿de extra? No, no señora. Su hijo aquí va a salir es con un personaje, o sea, porque de extra no, aquí no sacamos extras, aquí sacamos es eh, chicos que vengan a aprender a estudiar actuación. Pues fue así, arranqué ese año y pues ahí fue donde me empecé a apasionar por el teatro. O sea, yo iba por televisión y por salir en televisión y me empecé a apasionar fue por el teatro, porque lo que empezamos a ver allí fue teatro, el poder empezar a sentir esa relación del público y del actor, esa emoción, o sea, de sentir ahí respirando el público y esos aplausos me empezaron a motivar y a llenar y yo, wow, no, esto es chévere. Hice por ahí Esa, sí, esa motivación y ese gusto por la actuación, inicialmente por la actuación, como usted mismo lo dice, maestro, nace
digamos, ¿hubo alguna influencia o alguien que usted admiraba, algún familiar, alguna cosa, o fue algo que era innato en usted? No, a ver, pues como lo decía yo, bueno, en el colegio hacía eso, pero resulta que pues en las tardes, cuando estaba en la escuela, en primaria, en las tardes había en Bogotá, yo vengo de, pues yo, mi niñez la pasé como hasta los 5 años en el centro. Yo vivía ahí al lado de la iglesia del Voto Nacional, Mm, detrás del cartucho. Ahí pues eso era, yo vivía allí en un inclinato, vivíamos toda la familia, los hermanos de mi mamá, de mi papá, toda la familia vivíamos ahí y toda la niñez viviendo ahí nos fuimos para el sur. Se compró un lote allá en las montañas, en Santa Librada, y sí, sí. ya se construyó y pues allí en estos sitios había unos centros comunitarios, ¿sí? Centro de Desarrollo Ujú. Comunitario se llamaba, Centro de Desarrollo Comunitario Los Tejares. Y pues allí íbamos nosotros en las tardes y hacíamos, nos daban clases de música, de guitarra, de danzas. No, no nos daban casi teatro, o sea, teatro no nos daban, porque pues era música y danza. O sea, había profesor de guitarra y había profesora de danzas. Y ahí había una persona que es Marianelli Galdis, ella pues fue, digamos, como la que sembró el bichito del arte, más que la actuación, del arte. Entonces también me empezó a gustar ahí lo que fue danzas, lo que fue danzas que, por ejemplo, en ese tiempo a mí me encantaba bailar y lo hacía mucho. Y pues hace muchísimo tiempo que no lo hago. Pero la Bueno, danza, porque hay una faceta suya que es esa, pero también más adelante le voy a preguntar por esa que es la música. Usted también canta y lo hace muy bien. gracias, gracias. Sí, pues Bueno, su hija canta mejor que usted, pero usted canta muy bien. no, y no va a cantar muchísimo mejor, eso sí. Pero, a ver, allí, pues la danza la dejé a un lado, pero pues me fui más por el teatro, ¿sí? Entonces, digamos que cuando ya empecé a estudiar en la academia, pues empecé a hacer teatro, empecé a vivir el teatro y digamos que, pues una faceta más adelante, que ya después la hablaremos, cuando ya me tocó salir del colegio y empezar a explorar, pues pasaron muchas cosas, pero que ya las hablaremos más adelante, ¿no? Digamos que ahorita, Bueno, ¿sí? sí, diga, No, que pensando en todo eso, estaba, pues ya estamos como recopilando todo y su gusto por el teatro desde el colegio, desde que es niño, de que como que usted está alrededor de todo el tema de las artes y nos había dicho que había llegado a la Academia Barajas también. Y quería preguntarle eso, ¿usted recuerda, digamos, la primera vez que usted se paró en un escenario, digamos, con propiedad que dijo, ya tengo unas herramientas, tengo unos elementos para hacer teatro, y dijo, ahora sí, en serio, voy a hacer un personaje y recuerde la obra y el personaje que hizo? claro que sí. Bueno, la primera vez que actué en una obra profesional, porque pues digamos que hacía uno las muestras en la academia y todo, pero pues eran muestras. De la primera vez que yo actué en una obra profesional fue en el año 94 y fue frente a todos mis compañeros de colegio. Porque resulta que Mm, había estado, pues como yo estaba en la academia, yo me gradué al mismo tiempo del colegio y me gradué al mismo tiempo de la Academia Barajas. Como yo estaba en el colegio, entonces empezamos a traer a la gente las obras de allá de la academia. Y pues había una obra que yo había visto, que es el retrato de Dorian Gray, y pues mm, la estaban trabajando ellos, pues yo la había visto, ¿sí? Y yo los acompañaba y me gustaba la obra. Entonces en el colegio tocaba hacer 3 funciones porque el auditorio era muy pequeño. Entonces, cuando el auditorio era tan pequeño, pues les tocaba, para que cupieran todos los estudiantes, tocaba hacer la función dividida en 3 partes, o sea, 3 funciones. Llegó la segunda función y uno de los actores dijo, me tengo que ir, no alcanzo a presentarme, tengo que irme, no sé cómo hacemos. Y pues yo estaba ahí tras bambalinas, pues acompañándolos, y me dijo Jairo Barazmio, mira, John, en este momento es el momento en el que te vas a lanzar, vas a salir a escena. Yo, pero si yo no me sé el texto, no me sé el personaje. O he visto el personaje, pero no. Me dijo, no, 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 tranquilo, aquí te vamos diciendo, tras bambalinas estamos diciendo cuando vas a salir, ¿qué tienes que decir? Vuelves y sales. O el personaje entraba y salía. O sea, era un personaje que entraba, salía, ¿sí? anunciaba a alguien. Era Héctor, los dos personajes eran como dos saltimbanquis,
Víctor y Héctor, entonces me tocaba entrar y, señor Don Basilio, en la puerta está el señor Dorian Gray. Y salía. Y terminaba de decir el texto, salía, y allá me decían, listo, entonces ahorita cuando entre este otro personaje, sale y dice, y hubo en una de esas que el que me estaba diciendo, que me acaba de acordar, el que me estaba diciendo los textos cuando tenía que salir, pues él tenía que salir primero. Me dijo, yo salgo ahorita, pero entonces cuando hagamos esta frase, usted sale y ahí es cuando usted tiene que decir el texto. Pues yo ya había visto las dos funciones y salí yo antes. O sea, salí antes porque no sé, me dieron como un pie y yo salí antes y yo salí con el personaje ahí, todavía no me tocaba hablar y quedé ahí como pues con el personaje. Recuerdo muy bien que fue algo chévere porque pues me caí en cuenta, apenas salí, caí en cuenta que no me tocaba todavía. Entonces me tocó empezar a limpiar, empecé a limpiar, a limpiar allí en los muebles y ya cuando me tocó, Sí, ¡pum!, hablé. Y fue algo muy chévere porque la experiencia de haberme presentado frente a mis compañeros, donde, como lo decía, ellos, pues uno en el colegio le hacen mucho bullying o lo molestan mucho y más, pues, digamos, cuando hace un personaje como estos, y uno entiende que cuando uno lo hace mal, pues obviamente puede que se burlen de uno, no, pues, pero cuando uno lo hace bien, todo lo contrario, inclusive me sucedió que no me reconocieron. No me qué bueno. Ya cuando alguno me dijo, había uno que se parecía a usted, había uno de los personajes que se parecía a usted y todo, yo, no, ese era yo. ¿Cómo? No, fue genial esa experiencia. Entonces ese fue el primer personaje. Entonces, ese fue el primero. ¿Y qué vino después entonces ya, digamos, siguió la formación o qué otra etapa siguió para crecimiento ya como usted como actor? Porque en ese momento era más actor, ¿no? Sí, sí, pues en ese momento, a ver, ¿qué siguió para mí? El ejército. Mm, Inmediatamente fui del colegio. Yo salí el 30 de noviembre y el 4 de diciembre me fui a engrosar las filas del ejército. Ejército, pero bueno, antes de eso, entre mi graduación de diciembre, nosotros habíamos hecho un montaje de grado que era Sexo Débil, la obra Sexo Débil, y pues habíamos armado un grupo con tres compañeros más de la graduación, y pues teníamos nuestro grupo, entonces digamos que movimos la obra Sexo Débil, que era nuestro montaje de graduación, y cuando hicimos eso, pues yo entré al ejército, y en el ejército ocurrió que el capitán dijo, bueno, ¿quiénes saben aquí de música? ¿Quiénes saben de artes? Vamos a hacer la celebración. Le tocaba al comandante de la escuadra hacer la celebración. Yo dije, no, pues yo tengo un grupo de teatro y nosotros podemos presentar la obra. Presentamos la obra de teatro allá en el batallón. Yo llevaba como un mes, menos de un mes inclusive. Menos de un mes llevaba yo en el ejército, porque fue en el mismo diciembre, ya que me acuerdo. Y ahí presentamos la obra de teatro y fue muy bacano, fue muy chévere, porque a partir de ese momento, pues bueno, se me hizo un poco más fácil la vida en el ejército. Eh, Me abrió muchas puertas allá, cada vez que había un evento, cada vez que había algo, pues iba yo y trabajaba con ellos. Los llevaba lo que y el tenía. siguiente, sí, ya, y ahí continuó más o menos haciendo teatro. Y después sale usted del ejército y, bueno, siguió. ¿Qué pasa? En el momento de salir del ejército, pues bueno, duramos como 2 meses con el grupo, porque pues cada uno empezó a hacer cosas, ¿no? Empezaron a hacer otras cosas y empezamos como a separarnos un poco del teatro. A mí me tocó, una vez salgo del ejército, pues mi madre también nos dijo, bueno, yo les pago el primer semestre de la universidad y ustedes se pagan el resto. Pues yo entré a estudiar psicología. Eh, Mm, lo que yo quería estudiar psicología y quería estudiar veterinaria. Entonces, psicología y veterinaria eran las dos carreras que yo quería estudiar, que tenía como en ese. Entonces, pues empecé a estudiar psicología. Y entré a estudiar el primer semestre, pues me tocaba pagarme el resto de semestres, pues entrar a trabajar. Pero entrar a trabajar como mensajero, entonces empecé como que me desligué un poco del teatro a nivel profesional, ya lo hacía como hobby y pues a la misma vez en el mismo centro comunitario donde yo pues pasaba mis tardes y donde me inculcaron la parte de las artes,
pues me fui a dar clases de teatro con los niños. Entonces allá Mm, iba y armábamos clases de teatro y hacíamos cosas, pues, elaboradas con poco conocimiento que tenía, porque igual, bueno, yo había hecho 4 semestres en la academia, porque eran 4 semestres de actuación para teatro y televisión. Y pues con lo que yo tenía, las bases que tenía ahí, pues le daba clases y multiplicaba pues lo que había aprendido. Pero, ok. pero paré un poco. Y bueno, usted es bogotano, ¿no? Usted es de Bogotá, ¿verdad? Usted nació en Bogotá y viene porque sé, y la gente que nos está viendo aquí, eh, para que le contemos un poco, pues el maestro Jojon ha sido también director y formador en municipios como Sopó, Cogua. Entonces, ¿cómo es que llega ese paso? Bueno, ya un poco la academia y llegar ahora a ser, digamos, formador, director de un grupo en estos municipios. Qué bueno, todo va con anécdotas, ¿no? Todo va con muchas anécdotas, todo, esto, todo este recuerdo. Aquí empieza uno a recordar muchas cosas y a irse un poco hacia atrás, ¿no? Bueno, yo he estado en Caquesa, yo he estado en Cogua, yo he estado en Tibirita, he estado en Chía, he estado en Sopó como formador de teatro. Eh, ¿Cómo llegué a Sopó? Pues bueno, yo después de que hice todo este recorrido, porque ya me iba desligado del teatro como tal, en el año 2003, yo dije, no, tengo que retomar el teatro. O sea, fue un momento como de crisis, dije, vamos a retomar el teatro. Y pues me volví a la Academia Barajas, Mm, allí estaban haciendo un taller montaje, estaban haciendo un taller montaje llamado Caricias, de Sergi Belbel. Y pues era un montaje fuerte, un montaje que requería pues de escenas. Yo nunca había trabajado en algo donde se hiciera desnudo, donde se trabajaba escenas de besos entre mujeres, escenas de besos entre hombres, una cosa fuerte, ¿m? Una cosa muy fuerte. Entonces, pues yo con esa motivación y esa alegría, no voy a volver a hacer teatro, voy a volver a actuar. En ese tiempo nada de dirigir, o sea, solo actuar. Entonces, invité a actores del colegio, invité a todo el mundo a hacer la función. Y pues bueno, ahí fue donde yo hice mi primer y único desnudo, porque en la obra hacía de un padre abusador y pues me metía desnudo a la tina con otro hombre y al final terminábamos con un beso. Fue una, una vaina que decía uno, bueno, fuertísimo porque todos mis familiares me están viendo, mis familiares y mis profesores de colegio me estaban viendo pues desnudo. claro. Entonces, digamos que fue muy interesante. Entonces, ese año 2003 fue donde retomé yo la parte de la actuación. Volví a retomar los contactos de la parte teatral y pues el contacto de Jairo Barajas. Jairo Barajas vino a dirigir la Casa de la Cultura en Chía ese año, entonces Sí. me dijo, pues si sale algo, pues yo le aviso y eso. Y él me dijo, en Sopó están recibiendo hojas de vida. Lleve su hoja de vida a ver cómo le va. Entonces llevé mi hoja, Mm, llegué a Sopó con mi hoja de vida y cuando llegué aquí a Sopó, pues Sandra Restrepo, que era la secretaria de Cultura en ese momento, en ese tiempo era sí. entonces la subsecretaria de Cultura, me dijo, pues bueno, tengo para que por favor usted dé clase a los adultos, a los jóvenes y a los adultos. Aquí ya va a estar la profesora Blanca Maecha, una compañera también Mm, aquí del y del municipio, y pues que ella iba a dar clase a los niños. Fue muy curioso cómo empezamos, porque ella me dijo, no, vamos a hacer la prueba, ¿cómo le va a usted? Y solamente medio sueldo, o sea, era solamente medio sueldo, era porque el otro medio iba a un ser para contrato Blanca, o para sea, ambos. contrato para los dos, iba a ser. Pasó un mes, pues Blanca no apareció y pues a partir de ese momento, pues ya ella dijo, no, coja el contrato completo, y pues ya cogí el contrato completo. Y arranqué ahí en el 2004, arranqué ahí y ahí es donde empieza en el 2004 a gestarse el sueño de crear escena, a gestarse, todavía no Sí, es, venía. sí, yo alcanzo a recordar que ese grupo y esos grupos que usted tenía al inicio eran grupos que eran de diversas edades, había gente adulta, de la tercera edad inclusive, pero había también adolescentes, jóvenes. Digamos que esa tarea no es fácil, esa tarea no es fácil organizar un grupo,
y que todos vayan hacia el mismo lugar. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿De pronto fue, digamos, fue adversa? ¿Le ayudó a crecer? ¿Cómo fue eso? No, a ver, eso fue wow, un reto fuerte, porque sí, efectivamente era un grupo heterogéneo, donde tenía a doña Eva, que ella tenía 80 años, no, en ese momento tenía como Ujú. 78, tenía 78 años, y pues era muy curioso. Cuando yo entré al grupo, todo el mundo me decía, uy, que ojalá no vaya a entrar doña Eva, uy, que no vaya a entrar doña Eva. Eso era, era todo un... No, esa señora pelea por todo, esa señora discute por todo. Nadie la quería, o sea, nadie quería eso. Si ella entra, yo no sigo. Y era un grupo como cerrado, ¿no? Era un grupo como cerrado, pero igual, a pesar de todo, pues lo que le digo, estaba doña Eva. Y llegaba gente nueva, llegaban niños. Entonces yo tenía una niña de 14 años, tenía a doña Eva de 78, y era un solo grupo, era un grupo heterogéneo. Entonces, digamos Ujú. que era complicado tener una metodología para enseñarle tanto, para que no se aburriera la señora de 70 y pico con la niña de 16. Entonces empezamos, ahí fue un reto, pero fue algo muy bonito porque eso le enseña a uno, eso le enseña a uno a aprender a manejar una metodología y a crear su propia metodología, entre comillas, porque era chévere, o sea, cómo jugar con el niño y cómo jugar con el adulto también y que los dos como que sigan esa misma línea. Entonces, fue una experiencia muy chévere que me enseñó bastante. Digamos que yo también para poder empezar a enseñar, yo no podía empezar solamente con lo que tenía, con las bases del taller o con las bases de esto, sino yo empecé a investigar, empecé a leer Ujú. y yo empecé a basarme en un libro que era Juegos Dramáticos Encausados, el juego dramático encausado, y empecé a aplicar ese libro, o sea, me lo leí, ¡rum! Y entonces yo veía, yo preparaba los talleres y preparaba eso, y yo siempre me iba preparando mi clase y llegaba ya. ¿Sabe qué era lo curioso? Lo curioso, lo curioso era que yo preparaba mi clase y bueno, íbamos a hacer esto, y la preparaba, pum, pum, pum. Y Sí, llegaba ya, se se destrozaba, o desarmaba. sea, hacía el primer porque, a ver, yo siento algo y no lo hablo a manera de, o sea, puede sonar irresponsable, ¿no? Puede sonar irresponsable, pero si uno sabe lo que está haciendo y si uno Ujú. tiene conocimiento y tiene esa capacidad de manejar a los estudiantes, o sea, manejar entre comillas, porque no trata de manejarlos, sino entenderlos. Si yo preparo mi clase de teatro, listo, voy a hacer esto. Resulta que yo tengo que contar con la emoción, con el ánimo con que llegue el estudiante. Si el estudiante llega, pues trabajando uno con comunidad es complicado porque cuando uno trabaja con comunidad, estaba el niño que venía que en su casa le pegaban, que venía aquí porque allá lo gritaban mucho, que era como un escape para ellos, que en lugar de buscar la droga buscaban el arte. Entonces digamos que Ujú. era curioso. Llegaba con mi clase preparada, donde iba a pasar esto, y hacía la primera parte de la clase y quedaban todos como, y entonces empezaba inmediatamente, yo siento que es un don, ¿no? He tenido siempre como ese don de ir así, me dicen, a mí me molestan mucho, ¿usted improvisa? ¡Wow! Esa manera de empezar. Entonces empezaba y cambiaba el ejercicio, listo, vamos a hablar de esto. ¡Pum! Les cambiaba el ejercicio y empezaba a hacer un juego. Y digamos que ahí parte mi estrategia, yo llamo más estrategia que metodología, mi estrategia de Sí, mi estrategia de enseñanza. Yo el teatro lo enseño a partir del juego. O ok. sea, lo enseño a partir del juego. Fue muy difícil empezar y como encontrar esas cosas, pero a partir del juego, a partir de jugar con el niño, de hacer esta dinámica, hacer esto, otro, empezamos a construir esas bases para el teatro. Entonces, digamos que ahí, Sí, y la gente que nos está escuchando tiene que entender que los artistas, especialmente la gente que maneja grupos de teatro, eh, trabaja precisamente con un elemento que es el elemento humano, con los uh -huh, sentimientos, con las emociones, con todas estas cosas. No son, digamos, no es un trabajo tan eh, lineal, sino específicamente trabajamos con los seres humanos. Es allí donde nace el semillero y lo que posteriormente su propuesta teatral también desde la creación de un grupo y es crear escena. claro que sí, señor. Bueno, pues cuando yo entré a Sopó, había un evento que se realiza y que se viene realizando ya casi 100 años de realización, el evento de los Reyes Magos en vivo.
Ujú. Sopó en el año 2005 me lanzaron de una al ruedo, dirija a los Reyes Magos, que es con la comunidad. Ya venía la comunidad realizando pues los Reyes Magos, ellos se reunían en el mes de octubre, noviembre, diciembre, pero digamos que ellos ya traían una tradición, que es donde empiezo yo también a jugarme tradición, traicionar la tradición, bueno, teatralizar, teatralizar lo que es comunitario y que de pronto no hay bases de teatro. Entonces empezó ahí como a crearse desde el 2005, pues a dirigir los Reyes Magos. Entonces desde el año 2005 empecé yo a dirigir los Reyes Magos, pero ya como, bueno, todavía no se llamaba crear escena, pero sí era como ese sueño de crear escena. Y estaba a la par el montaje de Reyes Magos y la escuela de formación. Entonces cuando empieza la escuela Ujú. de formación, nosotros empezamos y comenzamos a pensar, bueno, ya hay chicos que llevan aquí en teatro repitiendo cada año, porque como eso no estaba organizado en escuela de formación, no estaba organizado por niveles, que va a este nivel, entonces usted ya al siguiente nivel va aquí, luego acá, allá. No había una organización, sino el chico entraba a teatro y estaba tanto el que llevaba 2 años como el que llega nuevo en la misma clase. ¿Mm? Pues porque eran muy poco las personas que se querían meter a teatro. En ese tiempo yo recuerdo que el grupo era de 5 10 por mucho, ¿sí? 10 por mucho y se iban. Y, y pues eso fue cambiando poco a poco, pero bueno, eso ya es una historia más adelante. Ya después yo tenía 20 22 en un solo grupo y ya Ujú. la cosa era grande. Pero al principio era duro porque estábamos todavía en esos tiempos los papás decían que eso es para marihuaneros, eso es para vagos, eso no, y poco dejaban ir a los chicos. Hay Sí, sí, sí. una anécdota con la que es secretaria de Educación hoy en día en el municipio de Sopó. Ella era alumna mía, ella entró a teatro, pero entró a teatro a escondidas. El otro día nos encontramos con ella y ella recordaba que ella iba a teatro y le tocaba a escondidas porque el papá decía que eso era el demonio. Y más Ujú. la puse a hacer el personaje, porque yo monté Dorian Gray, la puse a hacer el personaje de Alma también, pero Mm. ella lo disfrutaba y sí, yo dije, no, si su papá ve esto, mejor dicho. Bueno, pasa esto, se conforma más o menos en qué lapso de tiempo se conforma ya lo que es el trabajo de crear escena. Yo recuerdo que hubo otros nombres por ahí, Todo, pero usted llega ya a la propuesta de crear escena y recuerda, bueno, esa parte cuando empezó a crear el grupo y cuántas obras, cuánto repertorio es el que usted ha realizado con este grupo. bueno, ahí hay que dividirlo, ¿no? Ahí hay que dividirlo porque, vuelvo y lo digo, o sea, crear escena nace a partir del sueño de escuela de formación. O sea, crear escena Sí. se empieza empieza a crecer y a sacar sus ramas a partir de la escuela de formación. Por eso mucha gente me dice, pero venga, ¿cómo así si es que yo estaba en la escuela de formación? Usted hizo parte de crear escena, precisamente porque crear escena empieza desde la escuela de formación. Ya Sí, un más, semillero. sí, ya más adelante crear escena ya empieza a sacar su bracito por un lado y es independiente y ya se sale de la escuela. Pero inició con la escuela nosotros hacíamos nuestros montajes y si yo me pongo a hacer cuentas con los montajes de la escuela, estamos hablando de por lo menos 20 montajes, Mm. por lo menos 20 montajes. Hemos montado obras como, bueno, el retrato de Dorian Gray, Juan Salvador Gaviota, La Tortura, La Orgía, hemos montado la maestra, ya la había dicho, eh, El nombre sí importa, la importancia de llamarse Ernesto, pues ya en esta nueva época, Tráfico Milenario, La Valentina y la Sombra del Diablo, el J. Toto, uy, hemos montado muchas obras eh, que sí, aproximadamente 20 yo creo que a lo largo de este trabajo con la gente. Pero, digamos que siguiendo esta historia, ¿no? En el 2009, pues nosotros traíamos otros nombres, veníamos buscando cómo llamarnos, y uno de los nombres era Redescubriendo, que fue como el último, estuvo Caléngela, pero estuvo Redescubriendo, y cuando encontramos en Redescubriendo, ahí fue cuando empezó ya, bueno, no, esto es diferente. Y todo se da a partir de la metodología o de la forma que yo trabajo. ¿Mm? Yo normalmente
sea una obra con texto, o sea una obra que no tenga el texto, sino que la vayamos creando, eh, a pa- trabajo a partir de la escena. Yo escribo, yo soy dramaturgo, pero de la escena. O sea, yo escribo desde la escena. Eh, Muy poco yo empiezo a escribir aquí, sino no, yo escribo desde la escena. Y ahorita en esta virtualidad, En, ¿no? en el ámbito teatral eso se llama raspar la tabla, aruñar la tabla, que es ir creando toda esa dramaturgia, pero desde la misma acción, desde la misma escena. Mm, Y entonces, digamos, yo cargo la idea aquí, yo cargo la idea aquí, y entonces entramos a escena y bueno, muchachos, vamos a montar esto, la historia es así, ta, 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 ta. Listo, arrancamos. Tú entras por aquí, tan, bien, vas a decir esto, vas a decir. Entonces, era también ese director marcador, ¿no? Marcador y mm, no dejaba, no dejaba mi oficio de actor, ¿no? Eh, a mí me gustaba mucho hacer el personaje que tenía que hacer, como explicarle al chico cómo lo tenía que hacer y eso. Y que es un error, ¿no? O sea, uno lo ve ya más adelante y uno dice, bueno, es un error, porque lo hablaba el otro día con una de mis actrices, eh, cuando ya empecé a explorar, dije, no, bueno, vamos a ver, dame la propuesta, necesito que hagas esto y a ver, ¿qué me propones? Wow, se estrella, no, pero en un momento, ¿no? ¿Cómo así? Fue difícil al principio que ellos trajeron la propuesta porque ya estaban acostumbrados, digamos que como venía desde la escuela y ya cuando nos abrimos, nos hicimos a un lado y empezamos a hacer, crear escena independiente, pues ahí ya como que llegó el choque y bueno, pero ¿cómo así? No, o sea, usted me daba el pan masticado y yo me lo comía y ya, no, ahora me toca a mí masticar el pan. que ese ejercicio erróneo un poco del director marcador, creo que todos hemos pasado por ahí en algún momento y resultan actores casi, casi interpretando, casi haciendo un émulo del maestro, del profesor de teatro. Eso Es, nos ha sucedido a todos. eso, Sí, sucede, eso sucede sucede mucho. eso. Mm. De las obras, obras representativas de recrear escena. A mí me gusta mucho uno y recuerdo mucho un montaje de los últimos, pero hablemos un poco de las obras, de las obras más representativas de crear escena. Bueno, nosotros ya tenemos una etapa, como le decía, arrancamos en el 2009 ya con Crear Escena y todos los jueves de la Semana Cultural en el municipio de Sopó hacíamos nuestro estreno. ¿Mm? El primer estreno Mm, que hicimos en el 2009 se llamaba Ella. ¿Mm? Y fue un estreno, una obra que movimos bastante. Esa fue autoría mía. Y empezamos así cada jueves, ¿no? Ya hay un año, en 2002, que yo dejo a un lado crear escena, o sea, la dejo a un lado, solamente como escuela, no como independiente, sino como escuela, pero pues la dejo a un lado por irme a otro espacio. Entonces dejé el sueño mío a un lado y me fui mm. a colaborar en el de otra persona. Y pues bueno, es un sueño que hoy en día pues va también creciendo de la mano. Mm, y pues cuando abandono un poco esto, después reacciono y digo, bueno, un momento, un momento. O sea, yo estoy trabajando por el sueño de otra persona, no por mi sueño. No, o sea, yo no tengo que abandonar mi sueño. Y es cuando reacciono y Sí. digo, no vamos a dejar a un lado crear escenas, sino vamos a ponerle fuerza. Entonces, arrancamos ahí y dijimos, vamos a arrancar con todo, con crear escena. Y empezamos con la obra, el primer montaje que arrancamos con toda fue con Voces de Montaña. Me Mm, encontré con un amigo, con un poeta llamado Carlos Gómez. Él es poeta, tiene su libro de poesía, y el hombre es muy bueno en las ideas que tiene. Tiene unas ideas locas también así, y es muy bueno, pero esas ideas son geniales. Y pues dijo, mira, yo tengo este libro, este poema se llama Tráfico Milenario, perdón, Voces de Montaña, ¿sí? Mitos en gravedad, voces de montaña. Pues la idea es de sí. empezó a contar un soldado, donde encuentran los soldados y los guerrilleros en un campo minado, y ahí pasa de todo. Entonces a partir de eso empiezo yo a construir pues la historia. Nos pusimos a escribir, a trabajar fuertemente,
trabajamos con los chicos, hicimos todo el guión, todo el libreto y empezamos a construir la obra. Yo decía, ¿cómo voy a pasar una poesía al teatro? Wow, fue complicado, pero fue muy bonito y fue un ejercicio que gustó bastante, que a la gente le gustó tanto y empezó a motivar a más gente para unirse a crear escena. Al siguiente año empezamos con la obra Tráfico Milenario, que es una de las obras, Mm. mm, es una de las obras que ha gustado bastante. Es una obra que nos ha dado premios también. Y con esta obra fue algo curioso porque ya no pudimos hacer esto de sentarnos con el poeta a hacer el libreto, sino hicimos una hoja, la primera hoja, y teníamos los primeros textos de la primera hoja, y ya él tuvo que viajar a Nueva York y no pudimos hablar más. Yo empecé con el montaje y como muchas veces sucede, ¿no? Uno no tiene el montaje y lo vende. Y yo ya tenía, pues ya se acercaba septiembre para el estreno que teníamos cada año. Y, y yo no, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me tocó llamarlo a Nueva York y decirle, venga, yo ya hice toda esta primera parte, pero cuénteme cómo termina la historia, porque yo no sé cómo terminarla, o sea, cómo termina la historia. Y pues me dijo, no, pues al final muere, ya. O sea, solo me dijo eso. Al final la chica muere porque ni siquiera me dijo cómo moría. O sea, me dijo, al final muere y termina así. Yo, wow. Entonces empezamos a montar, y empecé yo a crear un poco de cosas, a crear escena, a crear en escena. Y con los chicos íbamos construyendo, entonces les decía, ya estábamos a 2 semanas del estreno y llegó el momento en el que me bloqueé, quedé en blanco, no iba ni para adelante ni para atrás y los chicos, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos? Caos total, me fui yo desesperado a la casa, no pude dormir, eh, pensando, y esa noche empecé a crear toda la película, todo el final. Y claro, al otro día ya llegamos a ensayar. Listo, chicos, esto va es así, 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 así. Ya me faltaba como hacer un stop para poder retomar qué era lo que pasaba, porque era un trabajo intenso. Y esta obra resultó yendo a representarnos al Festival de Soatá, donde fuimos y pues nos ganamos allá mejor obra, mejor director, mejor actriz, mejor actor. O sea, nos trajimos todo pues por el trabajo también que hicieron los chicos, porque fue muy bonito lo que se hizo. Ok. Eh, bueno, entonces ahora le pregunto, le hago una pregunta que eso me quedó a mí grabado y es de los paisas, de la gente de Medellín, que hablan, cuando le hablan a uno de sus santos, de las influencias de los santos, entonces me gustaría que nos contara, maestro, qué influencias de pronto que lo ha inspirado a usted en su trabajo, no sé, otras visiones, también aquellos teóricos del teatro. ¿Cómo ha sido esto y cuáles han sido las fuentes de inspiración de Johan Méndez como director con su grupo que da de escena? Bueno, eso fue un proceso siempre complicado, pues digamos para decir yo, bueno, me influenció tal persona y tal persona. Yo he tenido algo y es que yo no me caso con una línea. O sea, yo no me caso con... Mm. Digamos que eso ha sido también a veces pues cuestiones de discusión con otros teatreros, con otra gente que hace teatro. No, pero ¿qué te pasa si tú, o sea, tienes que escoger por aquí? No, o sea, yo puedo tomar de aquí, puedo tomar de allá. Entonces, digamos que termino haciendo un salpicón. Yo cojo de Beckett y cojo de Chekhov, y me gusta de aquí esto de Beckett, me gusta esto de Chekhov, y empiezo a meterlo acá. Cojo de aquí nomás, vi de allí Pacho Pinzón. Entonces, chévere este trabajo, uy, cojo de aquí como él lo trabaja, como él lo hace, como él hace con la gente. Tomo de este otro personaje, entonces digo, oiga, chévere cómo se hace esto. Y empiezo a armar ese salpicón. Y, y digamos que, bueno, a mí me influenció mucho al principio cuando yo llegué a Cundinamarca y siempre he admirado el trabajo de Pedro, el suyo, no porque esté aquí, pero sí me ha gustado su trabajo mucho. Me ha gustado el trabajo de Gabriel Rodríguez y de Jurán, ¿sí? Entonces, digamos, ustedes tres aquí en Cundinamarca eran como para mí esos personajes a seguir y, oiga, qué bacano, qué chévere, como ellos trabajan,
sea, como decir uno en ese sentido, oiga, yo quiero que mi grupo sea así, yo quiero que trabajar así, hacer montajes así. Yo tuve una experiencia con María Claudia Zapata, no sé si ella se acuerde, fue Ujú. una experiencia que a mí me cacheteó, fue una experiencia que me cacheteó, pero de una manera impresionante. Pocos la conocen, aquí la vamos a contar el secreto. Yo estuve en Tenjo y creo que ahí Sí, estuvo, estuvo el señor Pedro Nel Rodríguez y estuvo el señor Gabriel Rodríguez. Y yo les tenía mucho miedo a ustedes, o sea, respeto y miedo, porque yo estaba empezando en el año 2005, si no estoy mal, 2005, sí, 2004, 2005. Y pues nos encontramos allá en Tenjo y desafortunadamente la obra que yo llevaba, Convulsiones, era la obra, no sé si recuerde, de Vargas. De Vargas Tejada, ¿sí? Convulsiones llevaba yo esa obra y pues yo tuve el problema de que pues los chicos, primero, para aprenderse el texto era complicado porque es un texto en verso. ¿Mm? Y yo hice el montaje y yo era nuevo en esto y pues yo les decía a ellos, no importa que no se lo no, no importa que no lo diga en verso, o sea, diga la idea. Era como eso, yo Mm. estaba dándome como director y estaba como en eso y trataba de transmitirles a ellos esa seguridad. Pues no, ellos se asustaron bastante, se asustaron, se les olvidó el texto, quedaron en escena así y para mí fue una estrellada porque bueno, terminé mi función y yo venía cuando voy entrando y va diciendo María Claudia Zapata, qué pésimo ese trabajo, qué horrible ese trabajo, no, o sea, yo no entiendo cómo van a traer esas cosas aquí. Y creo que un amigo mío por ahí, que no quiero decir el nombre, está diciendo, no, me parece también que terrible, o sea, ¿cómo van a traer eso? ¿Qué es eso? Y yo, yo escuchándolos ahí, yo al lado de ustedes, y yo, no, eso, eso me dio ese cachetado y yo lo agradezco. O sea, ¿por qué los menciono? Porque yo le agradezco. O sea, a María Claudia Zapata ella tal vez no se acuerde, o de pronto se acuerde. No sé si Pedro se acuerda ahorita que le estoy diciendo, porque usted estaba ahí. No, y, no recuerdo. y eso me cacheteó y me dijo, oiga, no hermano, póngase las pilas. Al siguiente año llevé una obra muy bonita llamada La Maestra. Nos fue muy bien. Sí, Por aquí tal vez, bueno, no sé, tengo La Maestra. Y nos fue muy bien con esa obra. No era concurso, porque ya no era concurso, pero sí las críticas fueron muy buenas. Y ahí ya empecé yo como, uf. Pero si no hubiera pasado, hay- si no hubiera pasado eso, y eso es un consejo para todos los chicos que están empezando, para toda la gente que está empezando a hacer teatro o que están en su escuela de formación. Mmm, yo sé que ustedes no lo hacían tampoco con el ánimo de criticar de que esto no, sino que se despierte uno y bueno, hermano, o sea, esto no es teatro, o qué está haciendo usted aquí, o póngase las pilas y de verdad métale seriedad a esto. Y a veces cuando uno les critica el trabajo, no lo critica por desmeritarlo ni nada de eso, sino todo lo contrario, o sea, porque su trabajo sobresalga, ¿no? Porque sea un trabajo que vaya mejorando, porque no lo que quiere es que el teatro, o sea, que la gente conozca el teatro, pero que lo conozca con calidad, conozca el buen teatro. sí. Hay una cosa en cuanto a eso que me hace acordar, maestro. Yo tuve una experiencia. Es que yo pienso que yo pienso, y ya que estamos en esta charla y es un momento interesante, es que en un arte como el teatro uno tiene que ser supremamente cuidadoso. Y yo recuerdo una experiencia, debe ser, y nunca dar por sentado que porque uno lleva 10 funciones y lo está haciendo muy bien, o tiene un grupo de 10 funciones, ya todo está saliendo bien. Yo tuve una experiencia muy dolorosa, lo digo así, en una invitación que nos hicieron para representar algunos grupos de Cundinamarca en Boyacá como referentes de escuelas de formación. Y tenía un montaje que habíamos presentado en muchos lugares de Cundinamarca. Y preciso allá en Boyacá fue la peor función que tuvimos. Que yo creo que es de las primeras veces, o de las primeras veces que me acuerdo que yo casi lloro de la rabia. Entonces, digamos que eso que usted está diciendo es muy importante porque es también uno replantear y no confiarse de pronto en el trabajo. Y son experiencias que le ayudan a uno y a los chicos especialmente a crecer. Sí, sí, sobre todo. Bueno, sí, ¿qué opina?
¿Y qué concepto tiene en este momento precisamente de este teatro de Cundinamarca, de nuestro teatro, todo lo que se ha hecho aquí? Porque es que ya hace un mundo de tiempo que se vienen haciendo cosas. Entonces, ¿qué piensa y cuál es el concepto que tiene de teatro en Cundinamarca, maestro? Bueno, es que eso tiene unos altibajos, ¿no? Eso tiene unas fluctuaciones bastante grandes en momentos, porque desafortunadamente este trabajo se ha visto a nivel de Cundinamarca, se mueve es por las escuelas de formación. ¿Mm? Y no sé si sea, se me van a venir muchos encima o no, pero no sé si sea porque, no sé si sea porque, pues uno depende de una escuela de formación, ¿sí? Y entonces, pues mostremos lo que hay en la escuela de formación, hagámosle que eso es solo la formación, y ellos nos apoyan, y ellos nos dan el transporte, y ellos nos dan la alimentación, o nos dan, y metamos solo escuela de formación. Entonces, digamos que empieza como a moverse, pero desafortunadamente esos procesos no se dan o no continúan por los cambios de administración. Entonces, nosotros Mm, tenemos miedo y es donde digo yo lo viví hasta este año. O sea, hasta este año, el año de la pandemia, empecé a despertarme y a decir, bueno, ¿por qué solo escuelas de formación? Porque pues yo llevo 16 años, llevaba 16 años, perdón, llevaba 16 años en escuela de formación. Y ese estar en escuela de formación, pues como que uno dice, sí, tengo mi grupo independiente, pero no, llego a la escuela de formación pues para movernos, para... Digamos que muchas veces uno cae como en ese error, ¿no? Como de no mostrar mm. los grupos independientes, sino más espacios para la escuela de formación. Y eso está bien, obviamente, para que los chicos se vayan moviendo. Pero sí hace falta que haya más movimiento de los grupos independientes. Mire, yo le quiero contar algo, Pedro. Yo voy a hacer ahorita, usted sabe, vamos a hacer ahorita 2 eventos. Yo como independiente, o sea, yo ya me independicé de las, y eso es, uy, Dios mío, bendito. Qué bien, me independicé de las administraciones, porque la administración no se le toca hacer lo que le digan. Sí, Aquí sí, sí. usted puede hacer lo que quiera. Obviamente le toca mirar cómo se sustenta, cómo se sustenta, no, sino cómo se sostiene, pero, pero aquí en las administraciones usted le toca hacer lo que le digan. Y es así, bueno, ya, bueno, listo, agache la cabeza y todo. Aquí usted tiene unas ideas y las elabora y aquí miramos cómo las sacamos. Entonces yo me metí en la locura de hacer festival de microteatro. Entonces dije, yo voy a hacer mi festival de microteatro para celebrar los 11 años de crear escena. Vamos a hacerlo. Me metí en una convocatoria y pues la convocatoria no era que hubiera mucha plata, pero yo dije, bueno, me voy a meter en la convocatoria y a ver si de pronto ahí me ayudan con el festival de microteatro. No me daban respuesta, nada, dije, no, yo voy a hacer mi festival de microteatro. Arranqué con el festival de microteatro, igual pasé la propuesta del festival, invité a muchos amigos, conté a mucha gente, pero el festival de microteatro tenía tiene unas especificaciones, pues de Sí. como tal, y pues resulta que cuando hago esto, pues llega mucha gente de Cundinamarca, mucha gente de Colombia, y como es internacional, mucha gente de México, de Argentina, me han enviado mucho de México y de Argentina, me enviaron muchos trabajos. Y resulta que yo estuve mirando los trabajos de Cundinamarca y dentro de la convocatoria, pues como así, como yo la puse, primero la hice así individual, pues invitando a todo el mundo, pero dentro de la convocatoria, como era internacional, tenía unas especificaciones de tantos grupos de Cundinamarca, tantos grupos de Colombia, Mm. grupos de Los, internacionales. los cupos. Sí, por los cupos. Entonces son 8 cupos. O sea, tengo solo 8 cupos y para Cundinamarca tengo 2 cupos. ¿Sí? Y resulta que de Cundinamarca me llegaron muchos trabajos muy bonitos. Y ahí es donde digo yo, o sea, estando mirando los trabajos de Cundinamarca y mirando los trabajos nacionales e internacionales, el nivel del teatro en Cundinamarca está muy bien, está muy bueno. ¿Mm? Obviamente también me llegaron unos trabajos que, pues yo digo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Sí? Como, como lo detengo. Bueno, Y digo ve- yo, hay, sí, hay una cosa que hay, mm, precisamente hablando de esos proyectos y dentro de la virtualidad y todo este tema que estamos hablando, una de las propuestas exitosas, si yo la considero así,
en este tiempo de pandemia y encierro, precisamente lo que usted ha hecho desde crear escena con su grupo independiente, y es ese espacio que tiene que se llama eh, crear escena contando cuentos y el abuelo Armando, perdón, cuenta cuentos. Es una experiencia muy bonita porque sé que le ha ido muy bien y bueno, digamos ya casi para ir terminando, ¿cómo surge esta idea? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo se han sentido con esta propuesta que, vuelvo y le digo, ha sido una propuesta realmente exitosa de lo que se ha hecho en Cundinamarca? Mire, hay algo que yo sí, algo que yo quiero resaltar, porque sé que también el tiempo se nos va a acabar y todo, pero algo que yo quiero resaltar y es que si uno es buena gente, si uno tiene amigos, si uno es bien con los amigos, trabaja con los amigos y uno es honesto en su trabajo, todo eso le da frutos. Esta propuesta de cuentos para niños con crear escena arrancó con mi grupo, con los chicos de mi grupo, vamos a hacer la iniciativa. Entonces dije, bueno, invité a un amigo de México, invité a un amigo, una amiga de Bogotá, a la hermana, y les dije, bueno, la idea es así, si quieren participar, claro, háganlo. Y entonces ahí fue cuando yo nace, o sea, arrancó primero con cuentos para niños con crear escena. Y cuando empezamos con Sí. los no, vamos a hacer cuentos para niños con crear escena y sus amigos. Y sus amigos, Mm. los amigos de los cuentos, los personajes de los cuentos, pero también son, ahí tenemos a las histiónicas, o la que estuvieron también como invitadas en Cuentos para Niños, y van a estar muy pronto nuevamente. Y nace eso, digo, entonces todo nace de voluntades. Yo hablaba con un amigo que el tipo no hace, o sea, si no le pagan por algo, él no lo hace porque, pues, digamos, su trabajo, él dice, mi trabajo vale, pero esta persona está ahí, o sea, incondicional y me colabora y dice, yo hago un cuento para usted y hizo un cuento para mí. Y así han llegado los cuentos, ya ha llegado y yo tengo bastante material de amigos que quieren que contemos sus cuentos, o bueno, que los invitemos al programa. Y ha sido todo un éxito este programa. Tanto que este programa ha tenido hijitos. Hola, Mm. ha tenido hijitos. Entonces estos hijitos son cuentos para niños en teatro, que ya viene ahorita en octubre. Sí, Mm. Cuentos perdidos del abuelo. A partir de este programa también pues nace lo del Festival de Microteatro, que dice uno, bueno, vamos a sacar aquí. Pero volviendo un poco al festival, resulta que como llegaron tantas propuestas y todo eso, me llegó la loca idea y dije, bueno, tenemos el Festival de Microteatro, pero yo quiero hacer algo diferente. Y nace ahí crear escena, la maratón escénica. Entonces, Mm. vamos a hacer el 10 de octubre. Festivales 6, 7, 8 y 9, el Festival de Microteatro, y nace ese espacio de la maratón escénica. ¿Cómo nace? Pues también de estos amigos que me han enviado material, me dicen, no, mira, yo te regalo el material para que lo mostremos en esa maratón. Y hemos recibido esa, y todavía, pues, todavía estamos recibiendo más donaciones de obras para mostrar en nuestra maratón escénica, porque es 11 años en la escena, 11 horas en la red. Entonces vamos a estar Mm. 11 horas en directo, 11 horas en directo, mostrando material, mostrando saludos de amigos, mostrando saludos de integrantes que han estado en el grupo, de los chicos que hoy en día tengo arquitectos, doctores, químicos, como que estuvieron en la escuela de teatro y que hoy en día pues están desempeñando de una manera diferente. Digamos que vienen todos esos saludos y todo ese cariño que uno lo ve reflejado, o sea, vuelvo y lo digo, o sea, si uno tiene esos amigos y uno es buena persona y uno hace las cosas bien, ahí es donde uno los frutos reflejados. Entonces siento que esta pandemia nos ha fortalecido bastante, ¿sí? Y también sé que de parte suya, Pedro, pues agradecerle, porque usted es una de las personas que está siempre ahí. O sea, nosotros teníamos choques, de pronto choques entre comillas, ¿no? Eso ya es más de visión, bueno, estamos mucho y todo, pero sí ha sido en esta pandemia, es donde uno se ha dado cuenta también de la gente que a uno lo apoya y de la gente que está con uno y que de verdad. Y hoy en día, qué es lo que sirve en esta virtualidad? Que le compartan a uno el trabajo, ¿no? O sea, yo hago Sí, un producto como este, o usted hace un producto como estos, pero si no se comparte, se queda ahí. sí, es, digamos que tiene que ser, somos nosotros los que estamos cuidando y también nosotros cuidamos
la espalda del compañero y la idea es que en estos tiempos podamos estar ahí apoyándonos. Han habido muy buenas iniciativas también. Están, digamos, estos espacios, pero también en Cundinamarca y también a nivel nacional ha habido unas iniciativas muy interesantes, como nuestras amigas ahí de las Gracias. histrónicas, como, como gente de Cali, de Medellín, gente también de Cundinamarca que ha estado haciendo sus cosas. Bueno, maestro John Freddy Méndez, ha sido una charla muy interesante, ha sido una charla muy fructífera, a uno le hace recordar muchas cosas. ¿Y cuál sería el mensaje, ya para finalizar nuestra charla de esta noche, que por cierto, una charla muy agradable? ¿Cuál es el mensaje que usted le quiere dar a la gente de Cundinamarca, a la gente que hace teatro, a los estudiantes? Usted tiene mucha experiencia en la formación, a los chicos que quieren de pronto dedicarse a la carrera teatral. ¿Y cuál es el mensaje que usted como artista, como hacedor del teatro en Colombia, nos deja para esta noche? Bueno, yo lo único que les quiero decir es que sigan sus sueños, que no dejen que otros pisoteen sus sueños, no dejen que otros, lo que decía yo, digamos, cuando hace uno el director marcador y eso, y que termina el estudiante convirtiéndose en el director, en un mini-me, por ahí, eh, que luchen por lo que les gusta, que siempre todas las ideas que tengan con respecto al teatro, con respecto al arte, pónganlas ahí. O sea, así sea una idea bien loca, eso les va a dar un fruto, ¿sí? Eso les va a dar un fruto. Entonces, luchen por sus sueños, hagan mucho teatro, pero sobre todo, sean felices. A ver, eh, yo les pedí a mis alumnos y yo siempre les he dicho, diviértanse, jueguen en la escena. Y eso es lo que yo quiero invitar a los actores que están empezando, a los mismos directores. Jueguen en la escena. O sea, no estoy diciendo que el teatro sea un juego, pero sí puedo jugar haciendo teatro y puedo divertirme. Es eso, divertirnos. Porque entonces, para ver, si yo voy a hacer teatro para sufrir, No, o sea, obviamente no. hay momentos en los que uno, pero no, hay que divertirse y hacer esto que les gusta, háganlo con pasión. Eso es. Bueno, bueno, maestro, muchas gracias. De verdad ha sido un honor para mí poderlo tener en nuestro espacio de charlas de teatro. Gracias, no solamente por todos estos aportes que usted ha hecho desde su grupo, por tener un grupo independiente que también sabemos que cuesta hacerlo, pero que lo tiene vigente, por estos contenidos que nos está ofreciendo también en esta época de la pandemia y por esos años de amistad y de compartir en la escena. Muchísimas gracias. Yo espero que toda la gente que lo haya escuchado en esta noche se motive para continuar, para seguir adelante, y aquellos que les gusta el teatro para seguir luchando por esto que tanto nos ha dado, porque el teatro nos ha dado. Sí. Maestro, muchísimas gracias. No, pues Me gracias a usted. despido de usted. Invitados antes de que se corte, no sé si se cortará hoy, pero invitados a nuestro festival de microteatro del 6 al 9 de octubre y el 10 la maratón escénica, por Dios, 11 horas en la red, 11 horas en la escena, en directo todo. Vamos a mostrar muchas obras de teatro. Me decían las histrónicas que no, ahí las invitamos para que también nos envíen material y podamos mostrarlo en esta maratón escénica. ¿Listo? Bueno, Ya. bueno, maestro, un abrazo y por aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Esto fue Charlas de Teatro.